Bienvenidos a Un Café con Pedro nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema eh, que Jesús también habló bastante de ello, de por qué es la fe tan importante. La fe. Hoy vamos a hablar de fe. Jesús habló y dijo tanto de fe, sobre la fe, que si se tuviera fe. Él habló mucho sobre la fe y a sus discípulos, los más cercanos que él tenía, les hablaba continuamente del reino de Dios y de la fe. En Mateo 17 nos dice que Jesús sana a un muchacho. Dice, cuando llegaron a donde estaba la gente, un hombre se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo y ayúdalo. Está muy enfermo y sufre de terribles ataques. Muchas veces cuando le da un ataque cae al fuego o al agua. Vemos aquí que en este versículo que este hombre traía una cierta fe para que su hijo fuera sano. Y a él era muy importante que su hijo sanara. No es una cosa de decir, tiene un pequeño constipado, sino aquí se trata de una enfermedad que le daban ataques y lo mismo le daba echarse al fuego que echarse al agua. Este hombre traía una fe en sí misma que era muy dinámica, era enormemente dinámica. Entonces, claro, todo el dilema está en que este hombre viene a Jesús, porque ya había anteriormente ido a sus discípulos, pero los discípulos no le pudieron sanar, los discípulos no consiguieron sanarle, no consiguieron que él tuviera libertad y fuera libre de ese demonio. Entonces, en toda la dinámica que hay aquí, Jesús les respondió, dice, porque ustedes no confían en Dios. Si nosotros confiamos en Dios, podemos tener por seguro que las palabras que nos dice Jesús son palabras de verdadera importancia y de verdad. O sea, no se trata de una cosa banal, sino se trata de una cosa muy importante. Dice, les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña, no está hablando de una confianza muy grande, sino pequeña, una confianza muy pequeña, como un grano de mostaza. El grano de mostaza es tan pequeño que es una de las cosas que se siembran más pequeñas que existen. Dice, con un grano de mostaza podían ordenarle a esta montaña que se moviese de su lugar y los obedecería. O sea, que con un mínimo de fe verdaderamente, de confiar en Dios, de tener una fe de confianza con Dios, que eso lo vamos a ver ahora después, con un granito de mostaza, de fe, podemos pedir a una montaña que se levante y vaya a donde nosotros la mandemos, que una enfermedad saca del cuerpo y que se marche a terrenos donde no estamos nosotros. Porque Jesús dice, y nada sería imposible para ustedes. O sea que ahí ya con eso del granito de mostaza ya dice bien claro que nada nos sería imposibles. Yo con esto no quiero decir que vamos ahora a orar y todo el mundo queda sano. Hay veces que, como aquí por ejemplo, que luego después les explica a sus discípulos que tiene que ser a través de ayuno, tiene que ser a través de oración, o sea, que hay cosas que tardan su tiempo, pero al final se consiguen. En Hebreos 11 nos pone muchas personas antepasadas que confiaron en Dios.
Dice, Abel confió en Dios, Enoc confió en Dios. Pero lo más importante es el versículo 11:6, que dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Si lo miramos bien, eso es como Jesús no es otra cosa distinta que nosotros. Si nosotros tenemos una amistad con alguien que queremos y deseamos que confíe en nosotros. O sea, tú ni yo vamos a tener un amigo o una amiga que no confíe en nosotros, no confiamos nosotros en ellos. Entonces, si ellos no confían en mí, yo tampoco puedo tener con ellos una cierta amistad. Eso es el valor de una amistad, porque Dios dice que Él quiere ser tu amigo, que Dios quiere ser nuestro amigo. Entonces, para que Dios sea tu amigo o mi amigo, tenemos que abrirnos para que darle un voto de confianza a Él. Si nosotros no damos el voto de confianza a Dios, Dios no puede trabajar ni a través de nosotros, ni con nosotros, ni tener ese contacto amistoso con nosotros. Dice, Noé confió en Dios, Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra. Fíjate, Dios le dice, sal de tu tierra y vete como extranjero a otro sitio. Y él no pregunta, no toma la decisión y dice, me voy de donde estoy porque Dios me manda a otro sitio. Eso es confiar en Dios, eso es confianza en Dios. No decir, yo creo en Dios. Yo creo en Dios y como yo creo en Dios, vale, ya con eso ya tenemos bastante. No, es tener no solamente creer, sino creerle a Él. Yo muchas veces lo he predicado esto, que hay una diferencia entre creer en Dios a creer a Dios. Son dos cosas distintas. Una cosa es creer buenamente en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Y si Dios te habla y te dice que vayas por un camino, pues hazlo. Hazlo porque Él sabe el buen camino que te va a dar. O sea, Él nunca te va a llevar erróneamente a algún sitio y luego ha salido mal. No, Él te llevará siempre a una meta donde tiene Él para ti prevista. Y entonces será una meta con éxito. Pero para eso tienes que creer en Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Fíjate cómo sería que Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara, no podía tener hijos y él era ya muy viejo. Estamos aquí hablando de 100 años. No estamos hablando aquí de 50 años. Estamos hablando de 100 años. Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en Dios, cumpliría su promesa. Él confió en Dios que Él cumpliría su promesa. Luego viene todavía el versículo. Cada versículo tiene a un personaje que confió en Dios. Isaac, Jacob, José, los padres de Moisés. Moisés confió en Dios, Moisés confió en Dios, los israelitas confiaron en Dios, los israelitas confiaron en Dios. Rahab, la prostituta, confió en Dios. Y luego Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas confiaron en Dios. Creyeron verdaderamente en eso, en que tenían una amistad con Dios. Y la recompensa fue que conquistaron países.
Estos conquistaron países. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países. Tuvieron fe en Dios para que Dios les diera la fuerza suficiente para conquistar países, para conquistar terreno, para ser libres, para tener a Dios cerca de ellos. Es lo más importante que tenemos. Dice, y luego otra cosa, algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Recordamos a la madre que llevó a su hijo a Jesús, que ya había muerto, y le dijo que le hiciera otra vez resucitar, porque era, después de todo, el hijo era el único que podía sacar a la madre hacia adelante. El único que podía dar a su madre existencia y comida. Y por eso es muy importante eso de la fe en Dios. En otro versículo dice que no podemos ser amigos de Dios si no le creemos. Y eso lo vivimos nosotros, lo vivís vosotros, lo vivo yo. Si alguien no cree en ti, ¿cómo le vas tú a dar tu confianza? ¿Cómo le vas a dar tu cariño? ¿Cómo le vas a dar tu aceptación? Si no cree en ti, ¿cómo le vas a aceptar? No le puedes aceptar. Le puedes perdonar, puedes bendecir, pero nunca te vas a poner con él a explicarle cosas que tú llevas dentro de ti. Y es muy importante que sepamos eso, que Dios solo nos premia a los que tenemos fe. Los que tenemos fe tenemos verdaderamente un armamento espiritual que es muchísimo más grande que un arsenal de armamento bélico en esta tierra. Nosotros tenemos la realidad es Cristo Jesús, que es el que a nosotros nos ha dado una vida nueva, donde nosotros podemos verdaderamente saber que Dios Padre nos acepta y que nos tiene como hijos, hijas de Dios, y nos ama tremendamente, porque Él quiere verdaderamente que nosotros tengamos esa libertad que Él nos entrega a nosotros. La fe es la base de nuestra vida con Dios. Para ya terminar, en Romanos 1:17 dice: no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvos. Son salvados, no importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús, como dice la Biblia. Es aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Aleluya. Vivirán para siempre. Gloria a Dios. Vivirán para siempre. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa meta conseguida cuando hemos aceptado a Jesucristo en nuestras vidas. Hemos aceptado a Jesucristo en nuestras vidas y Él es la verdad y es la luz y es la vida. No hay otra cosa que se iguale a Jesucristo. No importa si somos judíos o no somos judíos. Jesucristo nos acepta completamente. Con esto me despido de vosotros hasta la próxima semana y os deseo unas tremendas bendiciones y que verdaderamente el Señor os llene con satisfacción y os llene de su Santo Espíritu. Un abrazo muy fuerte y buenas tardes. Adiós.